Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Ahora veremos dos conceptos importantes, que estos conceptos nos ayudan a identificar las partes de un número complejo y nos ayudan a entender otros conceptos como el inverso de un multiplicativo de un número complejo. Entonces, vamos a ver. Se dice que para un número complejo como este, que es arbitrario, la parte X se dice que es la parte real de Z. La parte Y se dice que es la parte imaginaria. Se puede observar que si Y es igual a 0, entonces no hay parte imaginaria. En ese caso, solamente Z es igual a X. Y el número es real. Pero ¿qué pasa si X es igual a 0? Entonces nuestra parte real es 0. Quiere decir que el número es completamente imaginario. En ese caso el número no es real, solamente es imaginario. También se les dice que son imaginarios puros. Entonces esas son las partes de un número complejo, pero se pueden relacionar con una definición que es la de complejo conjugado. Dado un número arbitrario, x más y, el complejo conjugado se define dejando la parte real sin cambiar, pero la parte imaginaria le cambiamos el signo. Esto es interesante, tiene interpretación geométrica, quizá la veamos después. Pero fíjense aquí un resultado interesante que tiene que ver con la definición de parte real y parte imaginaria. Si sumamos estos dos números, como la parte imaginaria tiene el signo inverso, se va a cancelar, las partes imaginarias se van a cancelar, mientras que las partes reales se van a sumar, entonces nos va a dar 2x. Entonces, al dividir la suma de el número complejo más su complejo conjugado, al dividir esa suma entre 2, nos da la parte real. Entonces, el complejo conjugado y el complejo nos ayudan a obtener la parte real del número complejo. Ahora fíjense qué pasa con la resta. Si restamos el número complejo con su complejo conjugado, ahora este signo menos, con este signo menos se va a volver más. Y estos dos x, las dos x se van a cancelar. Es decir, las dos partes reales se van a cancelar. Las partes imaginarias se van a sumar. Al dividir entre 2 y este resultado, o sea, la resta de z menos z, complejo conjugado, nos da la parte imaginaria de z. Entonces, de esa forma, podemos obtener las partes de un número complejo. Vamos a ver que esto es importante con otras aplicaciones y también nos ayuda a identificar cuándo un número es real y cuándo es complejo. Por ejemplo, fíjense, si la suma del complejo con el complejo conjugado nos da 0, como está asociado a la parte real, quiere decir que x es igual a 0. Entonces, en ese caso, el número es completamente imaginario. Si despejamos de aquí z complejo conjugado, o z, fíjense, cuando z es menos z complejo conjugado, quiere decir que el número es imaginario, no es real, no puede ser real, no es un número real. Por ejemplo, z igual a 9i es un número completamente imaginario. ¿Qué pasa cuando la resta es 0? Cuando la resta es 0, como la resta está asociada con la parte imaginaria, quiere decir que no hay parte imaginaria. Entonces el número es real. Entonces cuando el complejo es igual a su complejo conjugado, tenemos un número real. Por ejemplo, z igual a 9. Y si sacamos su complejo conjugado, como no tenemos parte imaginaria, pues nos queda igual. Quiere decir que es un número real. Entonces, eso es lo que nos da el complejo conjugado al aplicar la suma y la resta. Bien, vamos a ver
¿Qué pasa si hacemos el producto? Aquí es un poco más interesante. Todo esto tiene interpretación geométrica que la veremos posteriormente. Vamos a fijarnos en este momento en las propiedades algebraicas. Supongamos que tenemos un número y lo multiplicamos por su complejo conjugado. O sea, el número es el mismo número, solamente que en la parte imaginaria tiene un signo menos. Entonces hacemos el producto. Entonces sería x por x nos da x cuadrado. Después y por x nos da y. Después menos y por x nos da este número. Y después y por y con un signo menos. Entonces aquí tenemos y cuadrada y y cuadrada. Ahora fíjense, las partes mixtas son iguales. Es x por y x por y. O y por x y por x. Tiene una y, tiene un signo menos en medio. ¿Qué quiere decir? Esas partes mixtas se van a cancelar. Y además, esta y cuadrada nos da un signo menos. Con el signo menos nos va a dar más. Entonces, fíjense. Esa parte nos da x cuadrada más y cuadrada. Entonces, este producto nos da un número real, porque ya no hay y. Pero no solamente nos da un número real, nos da un número real positivo. A esta cantidad se dice que se le dice el módulo al cuadrado. Después lo vamos a asociar con el tamaño del vector, del número complejo. Por ejemplo, si tenemos este número complejo, es 3 más y4, hacemos el producto, bueno, con el complejo conjugado, tenemos el complejo conjugado, cambiamos y por menos y, ahora hacemos el producto, nos queda 3 por 3, que va a ser 9, luego 3 por menos 4y por 3 y 4y por menos 4y. Estos términos se dan cuenta, aquí nos va a quedar 12, bueno, menos 12 más 12y, que se va a cancelar. Y aquí va a ser 4 por 4, 16, hay un signo menos, y después ahí está y cuadrada es menos 1, entonces nos va a dar más 1, entonces va a ser 9 más 16, que nos da 25. Eso sería el módulo al cuadrado de este número complejo. Después lo vamos a asociar con el tamaño del número complejo. Otro elemento importante es darse cuenta que este número siempre es positivo. No solamente es real, sino positivo. ¿Qué pasa cuando es 0? Cuando es 0, como son números positivos, es 0 solamente cuando los dos números son 0. Es decir, cuando el número complejo es el 0. O sea, no tiene parte real la parte real es 0 y la parte imaginaria es 0. Eso lo ocuparemos más adelante. Un resultado también interesante, quizá no lo vamos a ocupar tanto en el curso, pero sí es importante que lo tengan en mente porque después otras estructuras tratan de tener esta propiedad. Por ejemplo, cuando vean matrices en otros cursos. Esta propiedad nos dice que da lo mismo si primero multiplicamos y después sacamos el complejo conjugado, que si primero sacamos el complejo conjugado y después multiplicamos dos números. Como les decía, esta propiedad después se ve en elementos más generales como matrices, solamente que tienen otra estructura más rica. Vamos a probar esta identidad para tenerla en mente y para cuando la vean no les parezca extraño. Entonces primero vamos a conjugar aquí y hacemos el producto, y después vamos a ver si hacemos primero el producto, después conjugamos. Entonces supongamos que conjugamos los dos números y hacemos el producto. Entonces sería x1 por x2 y la parte imaginaria, el producto de las dos partes imaginarias, se dan cuenta, las dos tienen signo menos, entonces nos va a dar más, pero tenemos una y por y cuadrada
entonces nos va a quedar un signo menos, sería y1 por y2. Y después nos quedan los productos mixtos. Pero como los productos mixtos, dense cuenta que tienen un signo menos. Y bueno, y la y. Por ejemplo, x2 por y1 es este. Sacamos el menos y la y. Después x1 con y2 sería este término, sacamos el signo menos y la y. Entonces, este es el resultado de sacar el complejo conjugado y multiplicar. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos primero? Si multiplicamos primero, nos da esta expresión, es la regla del producto. Lo pueden hacer o pueden checar la definición del producto de los dos números complejos y les va a dar esta expresión. Ahora, conjugamos ese resultado. ¿Qué va a pasar? La parte real nos va a quedar igual y la parte imaginaria va a cambiar de signo, este signo que tenemos aquí. Pero si fijan, esta expresión que estoy encerrando es igual a esta otra expresión. Las dos expresiones son iguales. Ay, perdón. ¿Qué quiere decir? Que esta identidad se cumple. Da lo mismo si primero hacemos el producto y después conjugamos, que si primero conjugamos y después hacemos el producto. Bien. Estos resultados que hemos visto los ocuparemos para definir lo que es el inverso de un número complejo. Ese tema lo veremos en un próximo video.